Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, acá va la resolución del práctico número uno. En el video voy a mostrar cómo voy a corregir este práctico y los siguientes. El segundo seguro, por lo menos. ¿Qué más? ¿Cómo había que buscar? ¿Cuáles eran las posibles respuestas que yo estaba esperando y errores en los que han ido cayendo? Bueno, espero que no salga muy largo. Bien, cereales. Lo primero que vamos a ver es dos cosas en las que no tenemos que caer. ¿Y cuáles son? La soja no es un cereal, no había que ponerlo. Esperemos que nadie lo esté poniendo en el segundo. La otra palabra importante es cereales, con E, no con I, porque es un error que todos los años algunos alumnos cometen. Bien, así voy a corregir yo, chicos. Bien, regular y mal. Van a recibir el Word con una estrellita y también con ciertos comentarios en cada uno. Se hace, la verdad, que bastante lento ya, no me sale, que tener que corregir así. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que nos toca. Bien, regular y mal. Así vamos a corregir el primero, el segundo seguro. Después vamos a empezar a calificar porque la realidad es que este trimestre se va a ir de esta manera casi totalmente. Bien, las preguntas. ¿Dónde se originó? Hace referencia a la zona, ¿sí? Origen no era solamente dónde o solamente cómo, eran las dos maneras de buscar que tenían. Y yo le puse se puede incluir mapa. ¿Por qué? Porque sé que hay mapas y muchas veces es más rápido visualizar el mapa y recordarlo. ¿Qué es lo que nos está pasando? Googleamos origen del trigo, del maíz, de la cebada y llegamos a la primer siempre a la primera página, que es la que está en el recuadro. Está piola, está bueno, es rápido, pero no siempre está bien. En esta sí está bien. Habla del trigo, que es de Medio Oriente. Eso lo pusieron varios. Trigo no trajo tantos problemas. Y nos dice dónde viene la palabra y estaba bueno. Con maíz nos pasa lo mismo. Nos dice que es de México y que se introducía en Europa por los españoles, todo eso. Pero recordemos que en el donde había distintas teorías. De hecho, son cuatro, había que nombrar las cuatro, perdón, y desarrollar la más importante, que es esta, la de México, la de Teocintle. Generalmente, ¿qué tenemos? Wikipedia. Cuidado con Wikipedia. Para estas cosas generales sí está bueno. Podés zafar, digamos, pero cuando después entremos en cuestiones más técnicas de manejo, hay que tener cuidado porque es muy general. Hay que ver quién lo hizo, de qué zona es. Y hay cosas que son de nuestra zona propiamente dichas. Los cultivos se manejan parecidos, pero los rendimientos o ciertas problemáticas difieren según la zona. Y en esta tenemos la FAO, ¿sí? ¿Qué es la FAO? Es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, para la Alimentación y la Agricultura. Es piola. Alimentación, agricultura, son los temas que a nosotros nos importa. También puede estar sesgado, ¿cómo es? Puede haber información de ciertas zonas del mundo, pero bueno, por lo menos ya es de nuestro tema. Y en origen de cebada, acá es donde estuvo el problema, mayor problema y general. ¿Qué nos dice la primera página que todos están mirando? Porque no todos googlearon dónde y no todos googlearon cómo se originó, ¿sí? ¿Cómo son los antepasados? Como nosotros, ¿cómo nos originamos? Y papá y mamá. Ese es el cómo. Y no todos lo hicieron. De hecho, hay algunos cómo que hablan más de la zona que en el dónde. Está mejor respondido en cómo que en dónde la zona en el mundo. Pero bueno, ya de a poquito le vamos a ir encontrando. ¿Qué nos dice cebada? Cultivada. No nos dice que es originaria de Medio Oriente o de Europa. Y de Europa, perdón. Nos dice que fue cultivada. ¿Por qué? Miren la página. Habla de comida y cultura. Gourmet. Si abrimos la página, ¿qué nos dice? Restaurante, bebida. Sigue hablando de gourmet. Habla del origen de la cebada
desde un punto de vista gastronómico. Y está bien que diga una gramínea y que sea un cereal, pero desde el punto de vista gastronómico, trigo y maíz está muy hablado, igual que soja, hay muchas cosas cargadas. Los otros cultivos menos, y bueno, es una cuestión de cuántas veces abre la página. Yo le decía de los mapas. Miren qué fácil está este mapa. Este mapa lo encontraron los chicos en el 2018 para el Educoagro. En amarillo el área donde se originó, que es la Mesopotamia, que es el Medio Oriente, y después todas las áreas cultivadas del mundo. Nosotros estamos acá con muy buenos rendimientos, los mejores rendimientos históricos, los récords mundiales están en Australia, con muchísimo más que nosotros, pero muchísimo. Nosotros tuvimos un máximo de 10.000 en trigo y ellos tuvieron 17.000. Infernal la diferencia. Pero fíjense que estamos en la misma latitud, ¿sí? Cuando hablábamos de dónde se originó el maíz, yo les dije que tuvieran cuidado porque había distintas teorías, pero teníamos que desarrollar la más aceptada, que era la de México, ¿sí? Comentamos las otras tres. Comentamos las otras tres y desarrollamos la de México. Depende cómo uno busque, podríamos llegar hasta a este PDF, el origen y la diversidad del maíz de Greenpeace. Muy, muy, muy lindo, bastante fácil de entender, pero bueno, este lo encontré para otra Educoagro. Pero ¿qué encontrábamos acá? Este mapa en el mundo, que habla de la localización de los centros de origen. Nikolai Vavilov terminó desarrollando la teoría ampliamente aceptada y la verdad que está muy muy buena, que todos los cultivos se desarrollaron en 8 centros de origen a nivel mundial, ¿sí? Donde tenemos la inmensa mayoría en Asia y en Europa, ¿sí? Muchísimo en Asia. De hecho hay 4 en Asia, las 5 están en Europa, norte de África, las 6 en África. Nosotros tenemos las 7 en México y la 8 A, B y C, ¿sí? Ahora, este mapa nos dice algo, sí, nos dice algo, que hay distintas zonas, pero no los cultivos, en el PDF no está muy desarrollado. Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Es lo que yo hice, googlear localización de los centros de origen. Googleo eso, voy directamente a imágenes y mire lo que sale, ¿sí? Cada zona, pero con los cultivos. Espectacular. A ver, ¿qué es lo primero que nos puede pasar? ¿Qué es AP? 8300 AP, antes del presente. Eso se utiliza en geología, en arqueología, y no tiene en cuenta el antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, tenemos que sacarle 2000 años, estamos en el 2020. 8300 sería 6300 antes de Cristo. 11.000 serían 9.000 antes de Cristo. Y ahí más o menos estamos, 9.000, 10.000, que nos hablan en unas páginas de lo que es trigo. Miren esa zona en Mesopotamia, trigo, avena, cebada. En México, la más aceptada, la del maíz. Ojo, también está el amaranto. No sé si alguno ya encontró amaranto. Y en el sudeste asiático, también Asia. Arroz, mijo, setaria, ¿sí? Son otros cereales. Por eso les decía que podían encontrar. Y ahí teníamos la respuesta de todo y no caíamos en la respuesta errónea de cebada. ¿Cómo se originó? Se refiere a sus antepasados, lo que yo recién les decía. ¿Cómo nos originamos nosotros? Y mamá y papá, y los abuelos. Y así vamos llegando. Acá había mucho de genética, ¿sí? Los nombres son raros, la verdad que son raros, son difíciles. Pero bueno, ¿qué era lo importante? Que las 3 especies se generaron por distintas mutaciones y cruzamientos naturales. Son muy viejas. Estamos hablando de hace 9.000, 10.000 años atrás, 8.000 años atrás. Se dieron mutaciones por distintas causas, pero todo natural, no hubo mano del hombre. Por eso después yo me meto en lo que es mejoramiento genético, ¿sí? Cuando nosotros nos ponemos a buscar el mejoramiento genético o cómo se originaban los cultivos, tenemos esta primera página, una breve historia del mejoramiento de cultivos, muy piola, casi hecha para nenes de primaria o para principio de secundaria, con mucho dibujo piola.
Pero ya nos decía, encontrando ya nos decía, en Asia, arroz, trigo y cebada, en América papa, maíz y tomate, y en África maní y calabaza. Volvemos a mejorar la respuesta mayormente de la cebada cuando estamos buscando otra pregunta que es cómo se originó o el mejoramiento genético. ¿Está? Yendo al mejoramiento genético, los tres cultivos tuvieron grandes hitos. Es más difícil encontrar en cebada, pues no tuvo tanto desarrollo. Sí en maíz y sí en trigo. En trigo hay uno muy importante. Algunos me pusieron esto, todo fitomejoramiento, es ingeniería genética, alteración de componentes genéticos, ¿sí? Con la intervención humana, comparada con la evolución y la selección natural. ¿Estamos? La definición es el arte y la ciencia de incrementar el rendimiento o la productividad, la resistencia a agentes abióticos o bióticos adversos, la calidad o el rango de adaptación del maíz. Esto me lo pusieron para maíz porque googlearon maíz y está bien, chicos. Pero la realidad que es una adaptación de la definición a maíz. Pero es algo general, es el arte y la ciencia. ¿Solamente en maíz hay arte y ciencia? Es en todos los cultivos, está adaptada para maíz. Y todos van a buscar lo mismo. El tema es que nosotros tenemos que ir un poquitito más allá o ver algo particular, porque si bien la cebada es un cereal, por definición se tiene que hacer harina, no hacemos harina con la cebada, es muy poco, se utiliza para la maltería, para hacer cerveza. Resistencia a agentes abióticos o bióticos. Abióticos, no tiene vida. ¿Qué no tiene vida? Y la temperatura, los suelos salinos. Eso es mejoramiento, adaptación a esas cosas, resistencia a bajas temperaturas, adaptación a suelos salinos, ¿sí? O los bióticos adversos, cualquier insecto, cualquier plaga, no malezas, ¿sí? Pero también a enfermedades. Hay mucho sobre resistencia o no a distintas enfermedades por selección, mejoramiento y selección del mejorador de la persona, o directamente por incluirle y modificarlo genéticamente. Eso ya vamos a hablar. Pero no era el maíz. Es de cualquier cultivo, chicos, ¿sí? Tómenlo para cualquier cultivo y hasta, no es tan así en animal, pero mayormente hasta podríamos adaptar esto para animales, ¿sí? Cebada. Alto potencial de rendimiento y excelente calidad maltera. Eso es lo que se busca. ¿Por qué? Si nosotros indagábamos un poquito más, generalmente no van de la mano. Si yo mejoro el rendimiento, me baja la calidad maltera y viceversa. Entonces se están mejorando en ese ¿cómo es? Apuntando a ese objetivo. Mejorar las dos cosas. Que el rendimiento sea competitivo con el trigo, porque es más fácil hacer trigo, más que nada en esta zona. Somos la zona triguera, la cebada anda muy bien y entró en un momento por una coyuntura política a hacer mucho más cebada el productor en esta zona. Y en lo que es calidad maltera, que el grano sea uniforme, que no haya granos chicos y granos grandes, que sean todos de tamaño parecido, de buen tamaño, de buena calidad industrial y de buena sanidad para las enfermedades. ¿Está? Maíz. Y esa cosa no la tenía. Muchos pusieron heterosis, hablaban de heterosis a principios del siglo XIX, del siglo XX, en 1900, de las líneas endocriadas, que es autofecundarlas, eso deprimía mucho el rendimiento, bajaba mucho el rendimiento, y empezaron a cruzar distintas líneas entre sí. El maíz ya vamos a ver que tiene una facilidad, que la flor masculina está en otro lugar de la planta que la femenina. Las flores no son hermafroditas, no están los dos sexos en la misma flor. Entonces eso nos facilita mucho elegir cuál es macho y cuál es hembra. Me tomo un mate, chicos. Pero bueno, de maíz no me preocupo mucho porque miren todas las que hay. Distintos mejoramientos donde el hombre metió la mano. Insectos, herbicidas, tenemos distintos mejoramientos. El maíz es de los cultivos donde más se ha trabajado junto con la soja y el arroz a nivel mundial.
Esto es en Argentina, cultivos biotecnológicos aprobados. 2016, maíz. 2017 no. 2018, maíz. 2019, maíz. Se trabaja mucho. Entonces, encontrar un solo hito histórico es más difícil. Y hasta es más, si abrimos acá, expresión de proquimosina bovina en semillas. ¿Dónde? En Cártamo. Ah, lo había agrandado, me había olvidado. Una enzima que hacen los bovinos y se encuentra de hacerlo de manera natural y está aprobado y se está haciendo en el mundo. Después lo podemos hablar o lo seguimos googleando, buscando. Pero no me encontraron esta de trigo. La verdad me llamó la atención porque no es difícil. Una breve reseña es muy importante. En el 35 un científico japonés genera la variedad Semienana Norin 10. ¿Cuál era el problema? Ya lo vamos a ver. Los cultivos eran muy altos. Sí, tenían 1,5 metros y pasaron a 60 centímetros, 1,10 metros. Los conoce Norman Borlaug. Y en México empezó a cruzar variedades semienanas. Y en 7 años México había duplicado el rendimiento del promedio. A ver, ¿qué es lo que hizo Borlaug? Empezó a cruzar un material muy alto con este trigo semienano, que tenía una diferencia de, cada color son 10 centímetros, de 50 centímetros. Mejoró el rendimiento. El rendimiento un poco mejoró. ¿Qué es lo que hizo Borlaug? Este cultivo tan alto, con la espiga acá arriba, tiene todo el rendimiento, todo el peso, el 40% del peso acá arriba. Con un viento que pasa, me vuelca el cultivo. Con estos semienanos, no lo volcaba porque el tallo tenía menos palanca, al tener menos altura, el peso estaba más abajo. Era como que baja el centro de gravedad, entonces tiene que haber más viento para que haya un vuelco del cultivo. Si el cultivo se vuelca, se cae al piso, no lo podemos cosechar, no lo podemos levantar con las cosechadoras. Entonces Borlaug hizo esto, empezó a cruzar. ¿Sí? 2 variedades se llevaron a India, Pakistán y otros países del sudeste asiático donde había más hambre. Y ese fue el comienzo de la Revolución Verde. La utilización de fertilizantes industrializados, ya no era solamente abono de gallina o algún abono natural. Un intercambio internacional y finalmente salvó a cientos de millones de personas del hambre. Dicen que puede haber salvado a 1.000 millones de personas del hambre. Fundamental, chicos, recibir el Premio Nobel de la Paz. Estás haciendo algo por el mundo. Y me llamó la atención que no hayan encontrado esto. A través de ayudar más que nadie a producir pan para un mundo hambriento, los esfuerzos del Dr. Borlaug habían contribuido a la paz mundial. Sí, en ese momento, década del 60-70, disminuyó la hambruna porque hubo más trigo, hubo más pan. ¿Estamos? La última pregunta, cuadro comparativo. ¿Sí? A modo de resumen, cuadro de doble entrada que compare dónde, cómo, mejoramiento genético para los 3 cultivos. Me tenían que hacer un resumen de lo que habían respondido en las preguntas 1 y 2. Y hubo gente que salió a hablar de cualquier cosa, googleó cuadro comparativo. Y estaba la cebada, sí, estaba el trigo, sí, estaba el maíz, sí, pero el grano de maíz... creo que había centeno, no me acuerdo, avena, y lo comparaba como recurso forrajero. Tenían que hacer un resumen de estas 3 cosas, chicos. No todos me lo hicieron. Algunos estuvieron muy bien hechos y en algunos el problema que tuve fue que en el cuadro comparativo ponían cosas que no habían puesto en las respuestas. Entonces, ahí entras un poco en la duda: qué se hace, cómo se hace, de dónde sale esa información. Y algunos ni siquiera hicieron un cuadro de doble entrada. Lo podemos googlear, chicos. Aprovechen a googlear, a preguntarle. Quizás en sus casas, yo se lo decía, quizás su padre, su madre lo conoce, su tío, su abuela o con quien estén. Quizás lo saben.
Y si no lo saben, googleen, búsquenlo. Yo no me acuerdo si el segundo o el la tercera imagen ya nos está dando este ejemplo, ¿sí? De un cuadro de doble entrada. Datos ordenados en filas y columnas, ¿sí? Filas, los chicos, los niños, columnas, los deportes que hacen, ¿sí? Relacionan según dos características, deporte y niños. Así, chicos, acá que tienen que poner trigo, cebada, maíz. Acá, ¿dónde? ¿Cómo? Mejoramiento genético. No mucho más que eso, chicos, ¿sí? Bien. Estoy con la cámara del telefonito. Bueno, 20 minutos, dentro de todo quedó en el tiempo que yo esperaba. Se podía llegar a desarrollar mucho más. Chicos, fíjense cómo buscando un poquito más llegamos a respuestas muy pero muy buenas. ¿Qué les iba a decir? Yo los entiendo que tienen otros prácticos para hacer, que no es lo mismo. Si uno se pone a sacar la cuenta del tiempo que está usando, a ver, yo le estoy dando un práctico cada 2 semanas. Son las mismas horas que estamos adentro del aula, pero esta vez por ahí ustedes tienen que buscar un poquito más. Pero bueno, fíjense cómo googleando, cómo indagando un poquito, leyendo y a veces rápido. Obviamente para mí es muy rápido porque conozco del tema como para cualquier docente. Pero no por eso te quiere decir que a ustedes les va a llevar mucho más tiempo. Tienen distintas herramientas y tienen que preguntar. De hecho, a mí solamente una alumna me preguntó cómo se hacía el cuadro de doble entrada, que después lo hizo sola, yo ni llegué a responderle. Nadie me preguntó y todos fueron a lo básico. Le estaba diciendo dónde la zona, cómo los antecesores, qué era el mejoramiento genético, y googlearon muy general. Yo lo entiendo, pero no es sacarse el práctico de encima así porque sí. Repito, lo entiendo y no es tan sencillo. Pero bueno, podríamos ponerle un poquito más ahora que sabemos cómo podemos ir buscando, googleando. Porque esto se va a complicar un poquito cuando empecemos con cuestiones de manejo o con rendimientos. Lo que pasa en esta zona con el trigo y la cebada es de lo mejor, no, perdón, en lo mejor en rendimiento a nivel nacional, no así el maíz. Entonces va a estar muy difícil de dónde encontremos la información. Bueno, quedan las preguntas que me quieran hacer, espero que sirva para el práctico 2, para el práctico 3 que ya estoy armando y bueno, chicos, a quedarse en casa no nos queda otra. A mí tampoco me gusta mucho, pero bueno, si no nos quedamos, la estamos complicando nosotros solitos. No tenemos ninguna vacuna, nada. Están diciendo que la mejor vacuna es quedarse en casa, aislarse. Ahora usar barbijo, tapaboca, dejemos los barbijos para el hospital, para la gente de salud. Guardemos distancia, nos fijamos cómo tosemos. Bueno, chicos, nada, cualquier cosita me siguen escribiendo, buscamos el medio de comunicación que sea mejor para todos. Les mando un abrazo grande y cuídense.